es muy importante que nosotros podamos entender algo. Yo podría hablar y decirte todo aquello que ya te fue dado por gracia en Cristo Jesús, y yo puedo hablarte de todo lo que tú ya eres. Eres totalmente perdonado, perfectamente justificado, altamente favorecido, profundamente amado, grandemente bendecido, más que vencedor. Como Jesús es, así eres tú en este mundo. Tú eres la justicia de Dios en Cristo. La bendición es tuya, todas las puertas están abiertas, etcétera, etcétera, etcétera. Y puedo declarar bendición tras bendición como lo describe la palabra, porque si tú eres un creyente nacido de nuevo y tú has reconocido a Cristo como Señor y Salvador, significa que tú ahora permaneces o eres parte legalmente, espiritualmente hablando, de un nuevo pacto. Un nuevo pacto que es en Cristo Jesús. Y todo pacto tiene beneficios y beneficiarios. Y tú y yo fuimos bendecidos, beneficiados en el nuevo pacto. Un pacto que no puede quebrantarse ni romperse porque no fue hecho por nosotros. Dios hizo el pacto, el Padre, con su Hijo, de tal manera que es un pacto que no puede quebrantarse ni romperse, y nosotros no podemos invalidar el pacto de Jesús. ¿Qué significa esto? Que si yo quisiera hacer lo malo y voltear la espalda a Dios, yo no voy a invalidar el pacto a favor de otros. Quizá faltaría o no aprovecharía la bendición del pacto para mi vida, pero el pacto sigue efectivo, fiel para todos aquellos que creen. Y no era como en el antiguo pacto, en donde si el hombre hacía un pacto con Dios y ese hombre fallaba, causaba una herencia de fatalidad sobre todos los descendientes. En Cristo Jesús ya no es así, gracias a nuestro Señor y nuestro Dios, y a la abundancia de su gracia y al regalo gratuito de su justicia. Pero, ¿qué es lo que la palabra nos enseña acerca del nuevo pacto en Cristo Jesús? ¿Y qué es lo que la palabra nos enseña acerca de lo que ya nos fue concedido por gracia? Y particularmente a mí me gusta hablar acerca de, particularmente de tres áreas principales en nuestras vidas. Tres áreas principales en nuestras vidas que tienen que ver con la salud, la prosperidad y las relaciones. Tres áreas en donde podríamos, digamos, generalizar o introducir toda nuestra experiencia humana o las experiencias de vida. Y estas son la salud, el bienestar o la prosperidad y nuestras relaciones con los demás. Así es que acompáñenme por favor a la tercera carta de Juan, solo para iniciar definiendo este concepto. Acompáñenme a leer la tercera carta de Juan y vamos a buscar en la tercera carta de Juan los versículos 2 y 3. Dice así. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, bienestar. Que tú seas prosperado en todas las cosas. Y que tengas salud, así como prospera o como tu alma está en prosperidad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Bueno, ahí digamos que todas las cosas incluyen nuestras relaciones. Que tengas salud, la salud corporal, salud mental quizá. Así como tu alma está en prosperidad. Dice el versículo 3, porque yo me regocijé grandemente cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de la verdad que hay en ti, como tú andas en la verdad. Y cuando la escritura habla de la verdad, habla de la palabra. Y cuando el apóstol le dice de cómo andas en la verdad y cómo la verdad está en ti, es como él camina de acuerdo a la escritura del nuevo pacto en Cristo Jesús. Ahora, si hablamos de que Dios
tiene un proceso en nuestras vidas, es decir, prosperar nuestra alma, para que esto cause salud y esto cause bienestar en todas las cosas, en donde podríamos hablar de prosperidad y de relaciones. Entonces, ¿qué es lo que el Señor tiene que decirnos acerca de que nuestra alma prospere? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos más allá de lo que ya hemos aprendido acerca de que nuestra alma prospere? Porque cuando hablamos de la prosperidad del alma, hablamos quizá en términos de la palabra, de leer la palabra, de permitir que la palabra renueve nuestras mentes para ser transformados, como lo dice en Romanos 12:2. Pero quiero hablarle ahora acerca de su alma, de la prosperidad de su alma, en relación con su actitud en este mundo ante el Señor o hacia el Señor y ante la vida. Queremos hablar acerca de su actitud, de la actitud o de la condición de su corazón hacia el Señor y ante la vida. Y mire, acompáñeme, por favor, vamos a buscar el Evangelio de Mateo y vamos a ir al capítulo 11 de Mateo. Y vamos a leer el versículo 12. Dice Mateo 11:12. Dice, y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino del cielo sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Una vez más. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino del cielo sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y yo recuerdo que desde 30 años atrás, 35 años atrás, oí canciones acerca de este versículo de Mateo 11 y decía, solo los valientes entrarán, solo los valientes y los violentos conquistan por fuerza, etcétera, etcétera. Pero en muchas personas y por muchos años este versículo no se ha comprendido o no se ha aplicado correctamente de una manera diaria. Mire, le pongo en perspectiva. Cuando usted se siente bendecido por lo que tiene, por lo que es y por lo que tiene, entonces la mayoría de las personas, si hablamos actuando con sentido común, la mayoría de las personas, no queremos generalizar, pero creemos que la mayoría de las personas defenderían lo que tienen. Es decir, si uno tiene una familia, si tiene propiedades, si tiene bienes, pues uno no se va a dejar tan fácilmente que se los quiten injustamente. Así como un esposo no quisiera que le quitaran a su esposa, ¿verdad? O una esposa lo mismo con su esposo. O un padre de familia o un matrimonio no quisiera que le quitaran a sus hijos, o que le quitaran un carro, o que le quitaran su casa, o que le quitaran su trabajo, o que le quitaran sus bienes. Definitivamente que el sentido común nos dice que todo mundo tiene un sentido de preservación, de cuidar lo que tiene y de proteger lo que tiene. Esto es como algo natural. Pero cuando alguien teniendo las cosas es negligente y por causa de su negligencia, de su ignorancia o de su actitud permite que sus cosas se pierdan, entonces esa persona, pudiendo vivir en lo mejor, va a tener que sujetarse o limitarse a vivir en lo que otros decidan por esa persona. Yo creo que todos los padres de familia queremos que nuestros hijos tengan una identidad y una voluntad firme en la vida para ser personas de valor,
de personas con carácter correcto y que sean, digamos, personas de bien. Pero muchas veces por ignorancia, por falta de entendimiento, por falta de diligencia, por falta de algo que no estamos poniendo en ejercicio, en acción, permitimos que nuestros hijos sean manipulados, extraviados por una serie de cosas. Digamos, los amigos, digamos, la misma escuela, digamos, personas que no deberían de relacionarse con los hijos y nosotros lo permitimos, digamos, lo que ellos observan en la televisión o lo que ellos hacen con la tecnología, con las redes sociales, etcétera. Somos a veces tan ignorantes o tan faltos de tener una actitud correcta ante los peligros de la vida, de nuestras vidas y de nuestros hijos y de nuestros bienes, que a veces permitimos. Es decir, si entra un ladrón, lo echamos fuera. Si viene un animal no deseado a nuestra casa, lo ahuyentamos. O si es un insecto o un roedor, lo matamos. Pero a veces ignoramos otras cosas que sutilmente penetran y entran a nuestras familias y nos acostumbramos a ellas, cuando esas cosas quizá a veces hacen más daño que las cosas anteriores y nosotros no hacemos nada. Entonces, aunque particularmente el tema no va relacionado con esto, aunque esto es parte de, pero por dar un ejemplo, lo que quiero decirle aquí es que dice la Escritura que el reino de Dios sufre violencia y los violentos son los que lo conquistan por la fuerza. Y le voy a poner un ejemplo. Y ahora sí vamos a explicar exactamente. Recuerda que el Salmo 23 dice el salmista: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y después usted sigue los versículos y se encuentra con la descripción del salmista que dice: tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis adversarios, de mis angustiadores, de los que quieren el mal contra mí. Dice: tú aderezas la mesa, preparas la mesa, la dispones delante de mí, aunque haya adversidad y haya quienes quieren robarme y afectarme lo que me ha sido concedido, lo que me ha sido dado. Pero dice el salmista: pero tú unges mi cabeza con aceite y mi copa rebosa. Y en estos términos, que es muy interesante poder identificar esto, poder entenderlo correctamente para creerlo correctamente y vivirlo, es que hablando de la salud y hablando de la prosperidad y hablando de las relaciones, es decir, salud, economía, finanzas, dinero, relaciones, matrimonio, padres e hijos, etcétera, todas las relaciones. Dios nos ha bendecido de una manera extraordinaria para tener éxito y para vivir en lo mejor que Él nos ha provisto. El regalo de Dios no es que tú seas salvo solamente, sino que en esta vida tú puedas vivir en lo mejor de Dios para que des testimonio de que Jesús vive y que otros vengan al conocimiento de la verdad. Pero por mucho tiempo muchos han rechazado al Señor, a venir a Cristo, venir a amar la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario, de nuestro amado Señor Jesucristo, por causa de la religiosidad. Porque los hombres han preferido más el que dirán, el compararme con otras personas, el cumplir fielmente con las personas, pero no para con Dios. Y entonces, hoy más que nunca, el creyente ha sido llamado a vivir en lo mejor de Dios para que no tenga ningún obstáculo y que se convierta en el verdadero canal de bendición para muchos. Porque
Tú y yo fuimos llamados a ser ministros del Evangelio. Todo creyente es llamado a ser ministro del Evangelio. Y aunque no necesariamente pudieras participar en una organización como tal, o en una iglesia, o en un grupo con algún liderazgo, etcétera, tú tienes un llamado a ser ministro en tu área de desempeño, para hablarle a otros que Cristo vive. Pero ¿cómo vas a compartir y hablarle a otros que Cristo vive y hablarles de salud, de sanidad, de bienestar, de relaciones sanas, de victoria, cuando tú no has tenido ni la más pequeña experiencia de vida al respecto en cualquiera de estas áreas, o ni siquiera estás actuando en la fe o de la manera correcta a la que Dios te llamó a actuar? Así es que, más allá que alguno de nosotros estemos conquistando para llegar al cumplimiento de lo que esperamos, es decir, no hemos encontrado, no hemos llegado a tener la victoria completa, es decir, a conquistar la victoria completa en algún punto de nuestra vida, pero estamos caminando en fe, estamos perseverando en fe y sabemos, hemos trazado el patrón, hemos trazado el camino y sabemos que vamos a llegar al punto, es decir, a que se manifieste el punto de bendición en cada una de las áreas de nuestra vida. Pero cuando el salmista define esto, imagínate que está la mesa la tienes delante de ti, preparada, lista. ¿Y qué tan fácil sería tomar de la mesa y empezar a disfrutar cada una de las bendiciones que Dios ya nos dio por gracia en Cristo Jesús? Pero resulta que en este mundo hay resistencia. Resulta que este mundo no es un ambiente aislado de la maldad, de la perversidad, de la adversidad del diablo. Por ejemplo, si vamos a Efesios capítulo 6, ¿qué dice la Escritura en Efesios capítulo 6? Y acompáñame a leer el versículo. Dice, el versículo... A ver, el capítulo 6 y vamos a leer el versículo. Estad firmes. El versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este mundo, contra las malicias espirituales en los lugares altos. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo hecho todo estar firmes. Ceñidos los lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados con los pies del apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomando el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y suplicación por todos los santos. Entonces, nuestra lucha no es contra las personas, es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas en lugares celestes. ¿Qué significa prácticamente o particularmente esto? El diablo no tiene poder. Colosenses capítulo 2 dice que Dios en Cristo Jesús, como dice, expuso públicamente al diablo y lo derrotó en la obra terminada, completa y perfecta. El diablo no tiene más poder. El diablo es real, pero sus armas son irreales, no existen. Así es que, ¿cómo es que el diablo puede empoderarse? Solo cuando tú lo permites. El diablo no tiene poder, solo que cuando tú permites que tome tu poder, entonces el diablo, tú mismo le estás dando poder. Hay quien dice que el mismo hombre fue el que creó a Satanás, porque le dio poder para hacer
lo que es y para hacer lo que hace. Aunque el diablo viene a hurtar, matar y destruir, él realmente no tiene poder, se tiene que valer del engaño, de la decepción, de las artimañas en la mente, para que nosotros seamos decepcionados, confundidos, extraviados de la sana doctrina, que no vengamos al conocimiento de la palabra, que las personas no anhelen y disfruten la palabra, sino que deseen otro tipo de cosas y entonces se pierdan y la autoridad y el poder que nos ha sido dado en Cristo Jesús no quede vulnerado, es decir, que no lo utilicemos y entonces le damos cabida al diablo. Es como si en tu casa tuvieras una escopeta, tuvieras algunos elementos de protección y entrara un ladrón a tu casa y el ladrón pudiera estar paseándose dentro de tu casa contigo presente y tú no fueras para tomar la escopeta y tú no fueras ni siquiera para levantar la voz, ni siquiera para ponerte de pie para ahuyentarlo y tú permitieras que el ladrón saquee tu casa. Así es que el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Así es que nosotros, queriendo poseer lo que nos ha sido concedido por gracia en Cristo Jesús, si tuviéramos un escenario ideal, no tendríamos ningún problema. Pero resulta que no es ideal, porque nuestra mente, nuestra alma tiene que ser renovada por la palabra. Es decir, tenemos que posicionar los pensamientos de Dios en lugar de nuestros pensamientos que nos han enseñado, edificado, formado por muchos años en nuestra vida. Y por otro lado, tenemos también que el diablo quiere robarnos, quiere quitarnos lo que nos ha sido dado, con engaños, con mentiras, con incredulidad. Así es que cuando el creyente quiere apropiarse de lo que te ha sido dado por gracia, y entonces el diablo viene en contra tuya con mentiras, con engaños, con incredulidad, y tú no haces nada al respecto, resulta que tú no puedes permitir llamar a la existencia lo que está en el ámbito espiritual, al ámbito natural, y entonces vas a entrar en decepción, en frustración, porque quizá vas a llegar a pensar, bueno, a lo mejor Dios no me lo quiso dar, pero si Dios ya te lo dio, ya te lo puso en la mesa, solo que tú queriendo agarrarlo encuentras resistencia y por causa de la resistencia te retiras del lugar donde la bendición ya está. El lugar de la bendición está en ti. Entonces, ser un creyente con una actitud violenta significa resistir al diablo. Recuerda como dice Santiago y como dice el apóstol Pedro. Sujétate a Dios, sométete a Dios, camina en el Señor, confía en Él. Y el mismo Dios que resucitó a Cristo entre los muertos, que está a favor tuyo, que está para contigo y que es más grande y más poderoso que el que está en el mundo, como lo dice la Escritura en las cartas de Juan, te dará la sabiduría para que tú puedas resistir. Nos da la enseñanza que viene en la palabra para que tú resistas al diablo. Y entonces el diablo huirá de ti. Entonces, vienen los síntomas de la enfermedad. Y tú empiezas a pensar, estoy enfermo. ¿O qué pasará si me enfermo? ¿O qué haré si me enfermo? Pues ya te estás derrotando. Ya no estás teniendo una actitud de violencia. Porque no estás resistiendo la violencia que viene contra el reino, sino que estás, ¿cómo diríamos? Estás dejándote amedrentar, ahuyentar, dominar por la violencia del enemigo que no tiene poder, sino solo tiene engaños, incredulidad, mentiras. Y Dios te llamó a que tú resistas con violencia para que puedas tomar lo que ya te fue dado. Pero entonces en el proceso en el que tú te apropias por la fe de lo que ya te fue dado, el diablo viene con engaños, con mentiras,
con experiencias, y entonces tú le crees más a las experiencias, a los engaños, a las mentiras, y en lugar de actuar y de resistir con violencia, no puedes tomar lo que ya te fue dado. Espero yo que me entiendas. Mira, acompáñame a leer Apocalipsis capítulo 3. Y esto es algo muy tremendo, porque aunque no lo podemos aplicar directamente en el creyente, pero nos va a dar una idea de lo que Dios habla acerca de esto. Porque si tú eres un creyente nacido de nuevo, por la fe en Cristo Jesús, por la fe en que tú tienes el perdón de todos tus pecados y en su obra terminada, completa y perfecta, y que tú has recibido por la fe la abundancia de su gracia y el regalo de su justicia, no estás en esta condición, pero podemos ayudarnos y valernos de estos versículos para aprender. Mira, capítulo 3, versículos 15 y 16. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Yo quisiera que fueras frío o caliente. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Así es que algo te tiene que quedar claro. Dios te llamó a que confíes en Él, te sujetes a Él, te humilles delante de Él, es decir, que dependas completamente de Él, y que arrebates, que conquistes con violencia para tener éxito y victoria, sabiendo que Dios está de tu lado, que tienes la unción del Espíritu, que tienes la palabra de Dios, que tienes las promesas que en Cristo son sí y amén. Sabiendo que la realidad espiritual es más real que lo que tus ojos ven. Dios te llamó a tener esta actitud a ti y a mí. Y no menos. Cristo Jesús no murió en la cruz para que tú desees menos de lo que Él ya te concedió, de lo que Él ya te dio, de lo que Él ya puso en ti. Dios no quiere que tú apuestes o que pongas tus ojos en menos. Por eso Dios diseñó un proyecto poderoso y glorioso en su gracia, en su justicia, para que por la fe tú puedas vivir lo mejor que Él tiene. En la salud, en la prosperidad y en las relaciones. Los hombres tienen experiencias tales que en esa experiencia pueden vivir toda su vida. Porque aprendieron a su imaginación trastornarla o acomodarla a ese nivel. En la salud, en las relaciones, en la prosperidad. Y cuando alguien decide hacerlo así, así va a vivir por el resto de sus días. Pero Dios no nos llamó a eso. Dios no nos llamó a que tú te resignes, y eso es una palabra que no debería existir para los que estamos en el Evangelio en Cristo, a tu condición, porque Dios no te llamó a que tú decidas por menos de lo que Cristo Jesús consiguió por ti en el Calvario. Y no te estoy hablando del Evangelio de la prosperidad económica. No me malinterpretes, o que no se malinterprete. Estoy hablando de conquistar. Estoy hablando de tener la victoria. Estoy hablando de no permitir que el diablo te robe nada de lo que ya te fue dado. No permitas que el diablo te haga sentir o creer que tú eres una persona que estás enferma. Dios no te llamó a eso. Dios te llamó a que tú no creas en la enfermedad. Dios te llamó a que tú creas en la salud. Dios no te llamó a que tú creas en estar enfermo. Dios te llamó a que tú creas en estar sano. Y tú me podrías decir, no, pues es que esas cosas que estás diciendo son ridículas, son imposibles. Bueno, pues mi animación es que aspires a creer así, porque de otra manera, la gente que piensa en estar enferma y la gente que cree en la enfermedad, pues enfermedad tendrá y estará enfermo. Y no es una forma mágica
de lo que te estoy hablando. Te estoy hablando de la palabra de poder, de lo que Cristo conquistó en la cruz por ti, de lo que Dios nos llamó a vivir. Dios no quiere que en Cristo Jesús tú pongas tus ojos en menos de lo que Cristo conquistó por ti. Legalmente, tú y yo necesitamos entender que debemos rehusarnos a que la enfermedad sea parte de nuestras vidas. Porque Cristo Jesús por eso llevó todas tus enfermedades y sufrió todos tus dolores. Y no estoy diciendo esto para que alguien se sienta condenado. Y no estoy diciendo esto como si fuera algo mágico en donde nunca nadie va a tener experiencias, síntomas o algo. O que vas con el doctor, tienes un síntoma, vas con el doctor y el doctor te dice, tú estás enfermo. Pero no significa que porque el doctor te diga que tú estás enfermo, no significa que porque tú tengas síntomas, tú vas a creer que estás enfermo. Y no significa que porque tú no crees en la enfermedad, no sigas las recomendaciones del doctor. En otras palabras, digamos que alguien tiene algunos síntomas y va con el doctor porque así lo decide. Dios no se va a enojar contigo, aunque Dios no quiere que vivas de una manera continua así, sino que eches mano de la sanidad divina para que vivas en salud divina. Pero digamos entonces que te encarga un tratamiento. No tienes que creer en estar enfermo y en creer en la enfermedad. Es decir, para tomarte el tratamiento. Puedes seguir creyendo en estar sano y en creer no en la enfermedad, sino en la salud y tomarte el tratamiento. No pasa nada. No digo estas cosas para que nadie se condene, pero para que tú y yo aprendamos a que debemos arrebatar, luchar por la bendición que ya nos fue dada en Cristo Jesús y en nuestras relaciones. No desistas cuando las relaciones se ven con la posibilidad de quebrantarse, romperse o que tienden de un hilo. Antes bien, sé paciente, sé humilde, sé manso. Echa a andar la templanza del Señor. Mengua si es necesario, pero cree que Dios restaure todo en ti y tiene un amplio panorama, sombrilla de posibilidades para que tus relaciones se restauren por completo en tu matrimonio, con tus hijos, con tus hermanos, en tu relación laboral. O si hablamos de la prosperidad, Dios no te llamó a que estés endeudado. Dios no te llamó a que siempre vivas pensando en que no te alcanza. Una cosa es tener contentamiento para no negar a Dios, sino siempre estar agradecidos. Y otra cosa es decir, me voy a quedar toda mi vida viviendo así. Entonces tú vas a hacer que el dinero controle tu vida. Y no debe ser así. Y cada quien puede decidir la manera en la que quiere vivir, pero Dios ha dispuesto grandes cosas para ti. Así es que, en el nombre de Jesús, cuando tú y yo entendemos que Cristo no nos llamó a que seamos tibios, sino a que seamos valientes para que arrebatemos por fuerza, que defendamos lo que nos ha sido concedido y que creamos en lo que nos ha sido concedido. Cuando venga un síntoma, pelea, lucha contra el síntoma antes de que el síntoma te convenza de que se formó una enfermedad en ti. Cuando el síntoma viene de lejos, es como si, como el chiste aquel que está, aquel perezoso acostado en la hamaca y entonces le grita a la esposa, esposa mía, ven para acá. Y le dice la esposa, ¿en qué te puedo servir? Le grita desde la cocina, dice el esposo que está sentado en la hamaca, ¿me puedes traer el antídoto? Y la esposa le pregunta, bueno, ¿para qué quieres el antídoto? ¿Te picó un alacrán? Y dice, no me ha picado, pero ahí viene caminando ya por el poste y se va a subir a la hamaca y me va a picar. Es decir, no es posible que en la pereza ni siquiera resista. Y muchas veces el creyente así está.
no hace nada al respecto cuando ve la situación, cuando viene el síntoma, lucha, pelea desde antes para que el síntoma no se acerque y te engañe, dándote a entender que está causando sobre ti una enfermedad y que tú estás enfermo. Antes bien, cree que Dios te ha llamado a que tú creas en la salud y que tú creas en estar sano y resiste en el nombre de Jesús. Háblale a la enfermedad. Dios ya te sanó, no tienes que decirle a Dios, Dios sáname. Dios ya te sanó y te dice, tú háblale a la enfermedad y resístela y cree en el poder de tu palabra en el nombre de Jesús, como lo hizo el centurión. El centurión no era un creyente nacido de nuevo. El centurión conocía y entendía el poder de la palabra y honró la palabra de Jesús porque dijo, Cristo tiene más poder aún sobre las enfermedades. Y le dijo a Cristo, le solicitó, le pidió, le rogó, da la palabra para que mi siervo que está enfermo sane. Y Jesús se sorprendió por la fe que este hombre tenía, sabiendo que este hombre decía, tu palabra, así como mi palabra tiene poder, cuando digo las cosas se hacen de las personas que me sirven, así tu palabra tiene poder y la salud, la enfermedad se tendrá que doblegar ante tu palabra. Así es que esta es la manera en la que tú y yo tenemos que actuar. Hablarle a la enfermedad, hablarle al síntoma antes de que se acerque. Pero no seamos tan negligentes y tan tibios, esperando que, es decir, no preparándonos ni entendiendo que la lucha es contra el enemigo de nuestras almas. Y esperar a que las cosas se den y se empiecen a manifestar para entonces nosotros querer hacer algo. Entonces ya cuando queremos hacer algo, pues tenemos que echar mano de los elementos humanos, de los doctores, de los banqueros, de los abogados, porque no aprendimos a ser prudentes, a ser violentos acerca de caminar con fuerza, con valor, resistir al enemigo en el nombre de Jesús. ¿Recuerdas cómo Jesús dice, el celo de tu casa me consume, dice el Señor Jesucristo? Tú lo puedes encontrar en el capítulo 2 de Juan, cuando el Señor Jesucristo hace como un látigo con varias, pues ahí digamos que utensilios, como dice que hizo un azote de cuerdas, así le llama la palabra. Y entonces dice que echó fuera del templo a todos los que hacían ventas ahí porque estaban robando y estaban estando en un lugar incorrecto, porque el Señor decía, esta es la casa de Dios, de acuerdo al tiempo dispensacional que estaba viviendo el pueblo judío, y estos vendían y hacían toda una serie de transacciones y de robos. Pero el Señor dice, la casa de mi Padre no es una casa de comercio, sino debe ser una casa de oración, de adoración. Y tú puedes encontrar cómo Jesucristo con un celo divino echó fuera a los cambistas y tiró todas las mesas con los dineros. Y después tú puedes encontrarlo también al final de su ministerio, cuando entró de una manera gloriosa a Jerusalén, arriba de un asna. No sé si te recuerdas antes de celebrar la Pascua con sus discípulos, volvió a hacer lo mismo, entró al templo y había otra vez toda clase de mercaderes, hizo un azote con cuerdas y volvió a tirar a los cambistas y a echarlos fuera del templo, dando un testimonio acerca del celo de Dios. Así es que Dios no nos ha llamado a pelearnos con las personas, pero a resistir el mal, a pelearnos contra el mal. Y la enfermedad es el mal, la enfermedad es del diablo. La escasez es del diablo, las deudas son del diablo. Y aunque tú tengas cualquiera de esas cosas, no significa que tienes que abrazarlas todos los días hasta que te vayas con Cristo. Y no significa que porque has vivido en ellas ya no puedas deshacerte de ellas. Al contrario, cambia tu manera de pensar y resiste todo ello, porque no te hace nada bien. Pero aprende a caminar en la victoria. Sé valiente, esfuérzate y sé valiente, como el Señor le dice a Josué. ¿Recuerdas que Josué
le dijo, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué le dijo el Señor esto? Porque había que tomar la tierra prometida, la tierra donde fluía leche y miel. ¿Por qué? Si Dios les había entregado la tierra, ¿por qué ellos tuvieron que pelear y conquistar la tierra para tomarla? Porque había adversidad en esa tierra, porque había pobladores que no eran tenían que echarse fuera esos habitantes que existían ahí. Y aunque Dios les había entregado la tierra, de alguna manera todos aquellos pobladores habían permanecido ahí por ciertas razones. Digamos que habían cuidado la tierra, pero ahora tenían que ser echados fuera. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que Dios no les dijo, bueno, yo ya te la conseguí, ahora tú a ver cómo la obtienes. No, Dios les dijo, yo ya te la regalé. Yo la prometí a tus padres y tú la vas a poseer, pero tú tienes que entrar, ser valiente, resistir al enemigo, aniquilar al enemigo, y yo mismo, dice el Señor, te voy a dar el poder para que lo hagas. Aun cuando hay gigantes en ella, tú tendrás el poder para conquistarlos. Y dice la Escritura que cuando el pueblo, guiado por Josué, entró a la tierra prometida, dice, los habitantes estaban muertos de pánico y todos cayeron y no hubo problema. Así como las murallas de Jericó se hundieron, el pueblo sucumbió, el pueblo extraño. Lo mismo sucedió con David cuando mata a Goliat. Y David recibió afrentas del diablo, pero David se sostuvo, perseveró, resistió a Goliat en su manera de pensar. ¿Recuerdas cuando Goliat, con sus simples vocerrones y palabras falsas y huecas, amedrentó a todo un ejército? A todo un ejército. David le llama a ese ejército los escuadrones del Dios de Israel. ¿Cómo es posible, si estos eran los mejores guerreros, que un paladín, aunque midiera mucho, con sus propias palabras hubiera amedrentado a tantos guerreros, incluyendo a Saúl el rey? Pero llega un hombre que no estaba hecho a la manera del rey ni de los escuadrones de Israel. Un hombre que no tenía ni la fortaleza ni la habilidad de un guerrero, pero tenía la disposición del corazón y tuvo la actitud correcta para enfrentar las adversidades de la vida. Tenía la actitud correcta hacia el Señor y enfrentó las adversidades de la vida de una manera correcta, con una actitud violenta hacia el mal. David recibió la misma cantidad o mayor cantidad de afrentas y de adversidad contra él, porque no solo estuvo más cerca del paladín y ahí vio, quizás sus ojos naturales podían ver lo extraordinario y poderoso de aquel hombre, pero él sabía quién era, sabía lo que Dios le había dado, estaba creyendo en lo que Dios le iba a entregar o le había entregado ya, y sabía que la pelea no era de ella. El mismo David dijo, porque la pelea no es mía, la pelea es del Señor. Y David se sostuvo, habló y declaró, resistió. Vino la afrenta, vino las palabrerías de Goliat, como vienen las palabrerías del diablo, las experiencias o los comentarios de las personas que están alrededor tuya, o de los síntomas o de las malas experiencias de tu vida que traen pensamientos y traen voces que te hablan. Pero cuando tú crees la palabra y permites que la palabra renueve tu mente, tú tienes la oportunidad de persistir, permanecer, perseverar. Las cosas no suceden de manera automática. Por eso la iglesia hoy en día está tan frágil, porque muchos piensan o han creído incorrectamente acerca que lo que Dios ya nos entregó se manifiesta en forma automática, y cuando esto no sucede hay una frustración total. No, las cosas se arrebatan en la gracia, pero resistiendo a la adversidad, resistiendo al enemigo.
caminando, destruyendo las fortalezas en contra de la adversidad, como lo hizo David. Y entonces David ejerció el poder que Dios le dio, la unción que Dios ya le había dado, y conquistó. No tuvo mayor problema, no batalló. Así tú necesitas ejercitarte, tú y yo necesitamos ejercitarnos en lo poco para ir caminando en lo más, de tal manera que necesitamos tener una actitud valiente y violenta ante la adversidad. ¿Te acuerdas que Efesios capítulo 4 dice que debemos, dice que ninguno que se ponga el sol sobre vuestro enojo? No deis lugar al diablo, dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No le des lugar al diablo. Y hablar de airarte y no pecar es hablar de aborrecer el mal. Tú tienes que aborrecer la maldad, así como aborreces el peor de los pecados. Así como aborreces la droga que mata a las personas, así como aborreces el alcohol que destruye las familias, así como aborreces el adulterio que destruye los matrimonios, así como aborreces el mal al diablo, tú tienes que aborrecer la enfermedad, los síntomas, la escasez, la pobreza, los quebrantos en las relaciones. Así nos llamó el Señor. Aborrece el mal, aborrece al enemigo de tu alma, aborrece todo lo que Él trae en el nombre de Jesús. No aborrezcas a las personas. No trates de controlar ni de imponer. Pero con la bondad y la benignidad en tu casa, en tu familia, implanta la paz. Echa fuera, corre a las pequeñas zorras que destruyen los viñedos. Hay cosas tan pequeñas que el diablo empieza a introducir en las familias, en las casas, y nosotros no hacemos nada. Tenemos que ser sobrios y velar continuamente. Sabios. Hay muchas cosas que por sentido común podemos saber que no nos convienen, pero hay otras cosas en donde necesitamos la palabra viva de Dios, de Cristo, para tener discernimiento, y que son aquellas cosas que quizá no entendemos, pero que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Así es que mi animación en el nombre de Jesús es que seas fuerte y valiente, porque el Señor está contigo. Resistas al diablo y sepas que el reino de Dios sufre violencia. Todas las cosas te han sido concedidas por gracia en Cristo Jesús para que vivas extraordinariamente y seas una bendición para muchos, pero hay adversidad para que tú puedas apropiarte de ellas. Y la adversidad tiene que ver con los engaños, con la mentira, con la incredulidad, con la impaciencia, con la negligencia. Pero tú persevera, rehúsate a vivir en lo menos, a vivir más abajo de lo que Dios te llamó a vivir. Y enfócate en no ir por menos de lo que Cristo Jesús te concedió por gracia, que ya te dio en tu espíritu, en su obra terminada, completa y perfecta. Señor, te damos gracias por tu amor, tu bendición, por tu paz, por tu bondad, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por tu espíritu en nosotros. Somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.